¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio especial de Zona Fantasma de aniversario. Es correcto, ya tenemos un año haciendo podcast, subiendo videos, subiendo reseñas y escribiendo blogs. Y por esta razón, y como pueden ver en pantalla, lo imposible sucedió. Se logró coordinar la agenda de estos 4 elegantes caballeros, 4 personas que gracias a ellos, pues este podcast no soy solo yo con mi asquerosa cara hablando de estupideces. Y me gustaría presentarlos en estricto orden alfabético, si me lo permiten. En primer lugar, pues mi amigo, la persona con que inicié este podcast con un episodio de Batman contra Superman que sonaba culerísimo, yo estaba muy tomado, él, ¿cómo se llama? Como que me daba el avión además, emputado. José Emilio Sánchez, ¿cómo estás, amigo? Amigo Yacer, muchísimas gracias otra vez por esta invitación y poder colaborar contigo y con este panelón que tenemos hoy el día, muy contento. Panelón sonó raro. Yeah. Es que uno de ellos lo tiene, entonces ustedes adivinen cuál. Oh, mames. Pero feliz, justamente, qué bueno que las agendas tan ocupadas de todos los integrantes se coordinó, ¿no? Porque tuvimos que sobornar con algunas cervezas, entonces el fin justifica los medios, ¿no? Entonces qué bueno que estamos reunidos hoy. Hace un año comenzamos, o más bien me diste la oportunidad de comenzar contigo, Jazz, este espacio Zona Fantasma, y para grata fortuna han ido aumentando fans, aumentando colaboradores, y creo que esto da para mucho más, ¿no? Entonces, feliz de estar de nuevo contigo y con todos ustedes, amigos. Un placer. También está conmigo también mi amigo desde la cuna, mi compañero de toda la vida de ñoñería, el poderosísimo Rodrigo Munguía. ¿Qué onda, Rorro? ¿Qué onda, amigo? Como siempre te agradezco mucho que me hayas convocado a estar con tan finas personas y Sánchez para este programa que me divierte muchísimo, me emociona muchísimo estar con gente con la que puedo ñoñar tan a gusto, con todos los presentes, y pues a darle. Muchas gracias, Rorro. Del fantástico y muy querido podcast de Cinematopixel, aquí está con nosotros la bohemia, la intelectualidad, la garrasposidad, con una gorra increíble de los Medias Rojas de Boston, mi amigo Rubén Baena. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿qué tal, muchachones? Qué gusto, muchísimas gracias por la invitancia y la confianza que nos dan al dejarnos participar con ustedes. Y pues felicidades por este fenomenal año en el que hemos convivido un par de veces y que es bien chévere también escucharlos. Ahí vamos, mis Rubs. Y por último, pero no por eso menos importante, también de Cinematopixel, una persona que no, yo no la considero nada más como amigo de otro podcast, sino como un gran colaborador, una persona que me ha ayudado cabrón en este podcast a echarlo adelante, la siempre misteriosa pero potente presencia del buen Shark. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, muchas gracias, como siempre, un privilegio y un placer compartir los micrófonos con tan célebre panel de amigos, ya diría yo, para estas alturas. Digo, la verdad es que el poder compartir con ustedes este primer año de la Zona Fantasma nos honra desde Cinematopixel aquí al buen Rubén y a tu servidor. La verdad es que desde la primera colaboración que pudimos hacer con ustedes, ya ese día fue a finales del año pasado. Más o menos. Sí. Y desde ahí creo que hemos podido hacer una muy buena sinergia, y la verdad es que nos sentimos muy, muy honrados por poderlos acompañar aquí en este aniversario para, como bien dice el buen Rorro, la ñoñería y otras cuestiones. Qué chingón, y sí tienes razón, Pepe, este es un panelón, la verdad, y como es un podcast de aniversario, pues quisimos hacer como un tema especial, y la verdad es que puse a mis amigos a parir chayotes, y me dije a mí mismo, ¿por qué diablos no hacemos un top 10 con nuestras 10 películas favoritas de los últimos 20 años? Entonces los puse a que se empezaran a armaran su Excelito y empezaran a hacer sus ya saben, su torneo de artes marciales para ver qué película le daba en la madre a la otra.
Y después de mentadas de madre, de que si puedo meter películas de 1973, Pepe, se armó el top 10, cada quien, me gustaría, antes de iniciar el top 10, me gustaría un poquito decirles como un poco las reglas del juego. Este top 10, cada uno de los conductores aquí presentes eligió sus 2 películas favoritas. Como les había mencionado, estas películas son del 2000 para acá, es decir, de los últimos 21 años, digamos. No los vamos a decir en un orden específico de la que más a la que menos nos gusta o viceversa, es un orden totalmente aleatorio, pero son 10 películas que los 5 caballeros aquí presentes pues amamos y hemos visto, yo creo que un sinfín de veces. Entonces, dicho esto, pues ¿qué les parece, amigos, si le damos al tema? Oh, muy bien, amigo. Yo nada más quisiera decir algo. Yo quiero hacer un comentario de que el orden de la lista se hizo por el comité, organizado por el comité de campaña de Bob Patiño, con esa misma honestidad y transparencia. Transparencia ante todo, amigo. Entonces, bueno, que sí. Nada más ese era el comentario, amigo. Excelente, amigo. Pues a darle, ok, amigos. Adelante. Vámonos, recio. Pues vámonos con la primera película de esta selección, que es un pick del poderosísimo Rodrigo Munguía. Entonces, adelante, amigo, dale. Antes de presentar mi película, quiero como comentar, como bien dijiste, al momento tú de darnos esta tarea de reducir nuestras películas a solo un encajonamiento de 10, sí fue un tema, sí fue un ejercicio bastante pues pesado, en el sentido de que pues es bien difícil aglomerar algo que abarca tanto. Yo tengo muchísimas películas que son muy queridas, que significan mucho para mí, y francamente todas las incluí en el top. Son películas que han sido muy importantes para mí, que como tú bien dices, las he visto muchas más veces de las que me gustaría admitir. Todas las poseo en formato físico y todas han, de cierto modo, aportado algo a mi vida de manera muy integral, ¿no? Pero ya enfocándonos en la película de la que les voy a platicar. Tú, la semana pasada, cuando estábamos grabando el podcast de Evangelion, una vez que terminamos y estábamos precisamente discutiendo, tú, Shark y yo, sobre qué películas íbamos a incluir o no, y estábamos bastante indecisos, tú dijiste algo bien importante: escojan una película, o escojan películas de las que puedan y quieran hablar. E inmediatamente me llegaron a la cabeza las películas que voy a hablar el día de hoy. Y la primera de ellas, al revés, esta es Gravity, de Alfonso Cuarón. Para los que no la hayan visto por una u otra razón, Gravity es una película que trata de 2 astronautas que se encuentran en órbita, en órbita arreglando el telescopio Hubble, cuando una nube cuando una nube de escombros los alcanza y los deja varados en el espacio. Y por sus propios medios tienen que regresar a la Tierra. Ahora, es un thriller de ciencia ficción, como les dije, dirigido por Alfonso Cuarón, y ya de entrada esas tres partes ya son suficientes como para que me llamaran la atención. Cuando yo me enteré de la existencia de esa película, la empecé a seguir como muy de cerca, entró a mi radar, y hubo como varias etapas en las cuales yo me fui anclando a ella. En algún momento, allegados a Cuarón, cineastas conocidos de él, empezaron a comentar sobre la película. Y 2 ellos en particular, Edgar Wright y Guillermo del Toro, que son 2 personas que yo respeto mucho su opinión y que sigo mucho sus comentarios sobre todas las cuestiones que son cine, empezaron a hablar de su contacto con esta película y empezaron a arrojar palabras como es una película muy ambiciosa, es una película que es adelantada a su época, es una película que les va a volar la cabeza, y que ya 2 personas de ese calibre empiecen a hablar así de una producción, pues, digamos que mi termómetro empezó poquito a poquito. Tiempo después llegó Comic Con de 2013 y Alfonso Cuarón precisamente presenta un panel de la película, y durante este panel
presentó la escena con la cual la película abre. Es un plano secuencia de aproximadamente 15 minutos, y con ello muchos de los reporteros que asistieron a este panel empezaron a compartir en línea pues descripciones de qué fue lo que vieron, ¿no? Y hablaban de esta escena en la cual un grupo de astronautas están reparando el Hubble. Todo empieza muy, muy tranquilo, es un escenario muy espectacular, muy tranquilo, y todo eso de repente se vuelve caos por esta nube de escombros que los alcanza y los deja varados en órbita. Y todo lo que yo estaba leyendo en ese entonces era así como, esto suena muy, muy chingón, es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me causó muchísima incógnita. Esto fue un sábado de julio, y me acuerdo que 3 días después, yo llegando de la chamba, llego a mi casa en la noche para enterarme que Warner Brothers liberó una escena a manera de tráiler de la película. Y si vi esa escena unas 15 veces esa noche, yo creo que es poco. O sea, es una de las cosas más impresionantes que yo había visto en mi vida, y ya con eso me tenían en la bolsa. Yo ya estaba, a partir de ese momento hasta que logré ver la película, ya era un hype insoportable, ¿no? Y total, llegó la premiere el estreno de la película en octubre, y hasta me acuerdo que compré mis boletos unos como 3 o 4 días de antelación. Y aquí quiero balconear a Jazz porque compré uno para que él me acompañara a verla, y el desgraciado me intercambió por el Festival de Cine de Morelia, que digo, se vale, pero me dejó bien plantado el desgraciado. Pero bueno, me lancé a verla. Me lancé a Cinépolis Universidad, a su pantalla IMAX, que es mi pantalla favorita para ver un blockbuster de ese calibre. Y quiero asegurarles así al chile que Gravity es sin lugar a dudas es la película más impresionante que he visto en una sala de cine. A la fecha no tengo yo ninguna otra que me haya dado lo que esa película me dio durante esas casi 2 horas que estuve enfrente de la pantalla. Y Gravity no es una película cuya trama, cuyo guión sea así como espectacular, o sea, y sobre todo hablando de alguien como Alfonso Cuarón, que tiene películas en su haber como Children of Men, como Roma, o como Y tu mamá también. Sin embargo, la experiencia de Gravity, yo me acuerdo que Cuarón en alguna entrevista dijo, la forma de ver esta película es en la pantalla más marrana que se encuentren, con el sonido más cerdo que se encuentren, y en 3D. Y digo, si somos sinceros, el 3D en la película es un gimmick que durante muchos años fue precisamente eso, y algo que utilizaban para cobrarte un poquito más caro el boleto, y realmente no le agregaba mucho a la experiencia cinematográfica, excepto esta película. Yo sinceramente creo que si hay una película que justifica el haberse hecho en 3D y haberse presentado en 3D, es Gravity, porque es un recurso que ayuda a la completa inmersión del individuo que está observando la película. Y yo recuerdo cómo me sentía una vez que salí de la sala de ver esa película, con la quijada hasta el suelo, con los brazos con la piel chinita. Gravity es una experiencia espectacular, al punto de que la vi otras 2 veces en el cine días después, buscando volver a tener esa sensación increíble que me dio, y no la obtuve tal cual, precisamente porque no la vi ni en IMAX ni en 3D, y digo, me sigue pareciendo una película espectacular y me sigue emocionando muchísimo. De hecho, antes del podcast me puse a ver cachitos nada más para ver si todavía mis selecciones eran congruentes, y sí, o sea, a la fecha sigo pensando que es una sinergia espectacular de imagen, efectos, soundtrack y argumento, ¿no? Te digo, no necesita ser algo muy complejo, ni que te cause muchos dilemas existenciales, ni que te haga cuestionarte cosas. Simplemente es una película que hace lo que el cine está diseñado para hacer: transportarte a otro lado durante la duración de una película, y envolverte y hacerte parte de un mundo ficticio
en el cual absolutamente nada más existe sino lo que tienes enfrente, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales esta película me gusta tanto, ¿no? Me acuerdo también que la semana pasada, cuando estábamos hablando de Evangelion, que decíamos que yo nunca había visto en el cine escenas como en las cuales esta Mari está, ¿cómo se llama?, en órbita disparando a ángeles y etcétera. Y la verdad es que mentí monumentalmente, porque Gravity hizo precisamente todo ese tipo de escenas, y tuve la oportunidad de verlas en una pantalla de cine con la imagen más espectacular y con el sonido más espectacular, y repito, yo sé que quizás suene como disco rayado, pero todas las emociones que Gravity me causaron en esa sala de cine no las he encontrado en otra película, y muchas han estado muy cerca, pero si tuviera yo que escoger una sería esa, y es por eso que estoy hablando de ella el día de hoy. Qué cabrón, pinche Rorro. Y, puta, yo sí me acuerdo que sí fue como un hito Gravity, al menos técnicamente. O sea, es que nadie en la puta historia había hecho, yo digo, que algo así, ¿no? Pues, ¿no se acuerdan del pendejo ese periodista que le preguntó a Cuarón que, oye, ¿cómo estuvo ahí grabar en el espacio? Y dices, qué pendejo, eres un idiota. Pero la verdad es que yo jamás creo que se ha hecho, y me atrevo a decir que se hará por al menos en mucho tiempo, una película que pues represente, al menos en nuestro imaginario, un espacio tan real, tan cabrón. No sé ustedes qué opinan de Gravity. Sobre todo que básicamente la película es un monólogo. O sea, es impresionante cómo justo aquí el poder del guión con el poder de la actuación, y desde luego la dirección, es una cosa que hacen que te inmersa. Bueno, es inmersivo, yo creo que dije una barbaridad, pero bueno, es inmersivo, en el que empatizas con el personaje y sufres mucho lo que está sucediendo, y de repente te llega la vorágine de sentirte aliviado, y todo desde una perspectiva casi meramente unilateral. Todo es preciso, la verdad es que es cierto. Bien. Yo creo que es de esas películas que tienen una particularidad, como bien decía el buen Rorro, en cuanto a la experiencia de la sala de cine que te transmite Gravity. Es muy diferente a verla en la pantalla de tu casa, porque digo, en mi caso particular, a mí me tocó verla ya en Blu-ray, no me tocó en el cine, y sí cambia. O sea, otras personas me dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor no me despertó ese sentimiento que a muchas otras personas, probablemente por esa situación, porque no me parecía algo tan, o sea, independientemente de el tamaño no de la pantalla en la que la veas, en tu casa, vamos, no es igual a la experiencia sala cinematográfica. Yo creo que sí es una película pensada para eso. Y alguna vez platicaba yo con Yacer, creo que cuando hicimos el tema de HBO Max, esa parte de que hay películas diseñadas ex profeso para la experiencia del celuloide, y otras que finalmente no pasa nada si las ves por streaming o en el disco. O sea, finalmente hay películas que si no las ves en el cine, no disfrutas la experiencia como fueron concebidas. Sí, exactamente. Yo creo que una de las mayores fuerzas que tiene Gravity, y al mismo tiempo su mayor debilidad, es precisamente eso. Si no la pudiste apreciar precisamente como fue pensada, no te va a pegar de la manera en la cual se pretendía que así fuera. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo te mete a la historia. Vaya, no dudo que tenga alguna... Que te meta, que te haga partícipe viéndolo en casa. Pero justo, ¿no? El sonido envolvente, la pantalla, toda la experiencia de vacío que existe en un cine por el espacio, simple y llanamente el espacio que te rodea. Creo que no dudaría que fuera diseñada específicamente así.
No, totalmente, lo fue. Y es algo que me parece muy cabrón, porque creo que de cierto modo la experiencia de la sala de cine con el tiempo se ha ido devaluando, ya no muchos son los que buscan ir al cine, sino pues me espero a que salga la película y la veo en mi casa, y mucho más por la gente que por el cine como tal, y que haya alguien que haya dicho, quiero hacer una película para que la gente que esté ahí viéndola se cague en sus calzones. O sea, ya no se hace así, ¿no? O sea, antes precisamente ese era el principio y el fin del medio, ¿no? O sea, porque pues no existía la forma de llevarte a tu casa esa película que acababas de ver, hasta que empezaron ya los medios como el VHS y el beta. Pero antes de eso, pues si viste la película, pues ve tú a saber cuándo la ibas a volver a ver, ¿no? Entonces, que haya alguien que piensa durante tantos años, porque Cuarón estuvo diseñando esa película durante mucho tiempo, y que lo haya pensado precisamente para verla en una sala de cine, es algo que a mí me gusta mucho, que respeto muchísimo, y que precisamente yo lo pude leer de la manera en que ese hombre lo quiso representar. Ese es un gran punto para nuestra primera película, ¿no? De que pues ya con esta lógica del streaming, pues ya los directores pues no están haciendo películas para la gran pantalla, ¿no? Sino en formatos menores que les cuestan menos y que se van a ver igual en tu pantalla, ¿no? Entonces, me gusta que hayamos empezado con Gravity, porque es como, me atrevo a decir que es como la última película hecha de esa era, de cuando todavía podemos ir al cine. Qué triste, pero es verdad. Yo quisiera agregar, o no lo comentaron, a mí en lo particular me sumó todavía más, además de todo este vacío que se genera por ser la trama en el espacio, y en la problemática que se encuentran los protagonistas, porque también las actuaciones, sobre todo de Sandra Bullock, ¿no? También te contagia ese estrés del momento que está pasando, y no nada más te transporta al espacio, te transporta a la situación, ¿no? A mí en lo particular, no sé qué ustedes, también sumó las actuaciones, ¿no? George Clooney, ¿no? Actores que no son novatos, expertise en el cine, y creo que encajaron muy bien en la trama. No sé cómo ustedes, qué es lo que ustedes opinan. No, sí, completamente, o sea, pero creo que en este caso las actuaciones creo que son un medio más para contar la historia. Si esas mismas actuaciones hubieran estado en una pantalla azul, no sería lo mismo. O sea, y es la razón por la cual creo que las dejé como en el último plano. Sí son integrales y son parte de todo, y todo, como dije, todo es una sinergia, pero yo creo que el storytelling de Gravity, más que en sus actuaciones, está en su gráfica y en su audio. Yo sí le daría un poquito más de peso a las actuaciones. Y no digo que sean malas. No. Sí, no, yo sé que no, porque estamos hablando justo de una integralidad. Pero me parece que justo, yo cuando la vi, justo me pareció eso, ¿no? Es justo, creo que como actores, una de las cosas más difíciles de hacer es un monólogo. Porque la interacción es nula, y entonces tienen que hacer como las veces de 2 o 3 partes para ello. Y estoy hablando del teatro, ¿no? Y creo que esto se lleva perfectamente a la pantalla, pero son actuaciones teatrales estupendas, cobijadas con la narrativa gráfica, con el audio que es brutal. O sea, la edición y el diseño de audio es impresionante. Entonces sí, o sea, no sé, yo creo que ninguno no le podría dar un valor mayor a una u otra cosa. Todos van en un perfecto círculo, así como el Avatar. Sí, completamente. Está bueno, ¿verdad? No sé si alguien quiera agregar algo más de Gravity, o nos movemos a nuestra segunda película, que yo tengo que confesar, con vergüenza, la verdad, que es la única película del top 10 que no he visto, y que es una elección del buen Shark. Yo sigo sin creer que no la hayas visto, pero bueno. Pero bueno, dame tu credencial de ñoño. No, la verdad es que de hecho, cuando estábamos en el proceso para selección de películas,
Ahí recordará Yacer que incluso lo comenté con él en la previa de que tenía mis dudas en esa elección de esta película en particular, y no porque no sea una gran película, sino porque tenía otras, como seguramente todos los presentes ahí que tuvieron que hacer esa lucha interna para elegir una u otra, y al final, bueno, me decanté por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, aunque bien pude haber también determinado la parte de El Señor de los Anillos como saga, pero tomé El Retorno del Rey porque finalmente es la película con la cual se cierra justamente esta saga épica de la trilogía de Peter Jackson, de su visión de la obra de Tolkien, en la cual, bueno, pues finalmente veníamos de un proceso de digamos una competencia cinematográfica que estaba entre Harry Potter y El Señor de los Anillos en esa época, muchos de ustedes lo recordarán, y particularmente yo me decanté más por la saga del Señor de los Anillos porque, al menos en mi punto de vista, era más como acorde a mis gustos personales, ¿no? Digamos, el hecho de Harry Potter era todavía ese fenómeno de, ay, pues el maguito, ay, pues la ficción, la magia, todo un mundo más como en ese contexto, no sé, a lo mejor yo lo veía más familiar, infantil. Y el más Señor teto, de los... amigo. ¿Mandé? Más teto. No, tampoco, digo, o sea, yo debo confesar que yo nunca he visto una película de Harry Potter completa, entonces también a lo mejor mi opinión estaría sesgada, ¿no? Y ahí, yo sé que varios van a ir a buscar con antorchas a Yacer por lo que acabo de decir, pero bueno, con independencia de eso, digo, ya hablando como saga del Señor de los Anillos, digo, la obra de Peter Jackson me parece un trabajo monumental y yo creo que es de esas ocasiones en las que un director, y me parece una medida muy inteligente que también seguro otros tantos han replicado, de voy a hacer una trilogía o una saga, mejor grabo todas de un jalón y las voy diversificando en los estrenos, ¿no? Que me parece algo, digo, sabemos que El Señor de los Anillos son películas muy largas, simplemente estas, si la memoria no me falla, deben estar como en los 200 minutos, 260 y tantos, la extendida, pero bueno, esa parte pues sale sobrando, ¿no? Digo, todos sabemos que el Retorno del Rey se llevó 11 premios de la Academia, que es justamente un cierre para mi gusto, el cierre idóneo para una saga tan épica. Digo, veníamos de ver Las Dos Torres un año antes con una de las mejores batallas en la historia del cine de ficción, y era muy difícil pensar que algo la pudiera superar. A lo mejor para muchos sigue siendo mejor la escena de batalla de Las Dos Torres respecto a la que sucede en El Retorno del Rey, pero a mí me parece, no sé ustedes qué opinen, pero creo que es como una muy buena manera de darle a todos los personajes un cierre, ¿no? Porque a lo largo de la saga veíamos cómo se fue dividiendo la trama de la película en lo que estaba haciendo Frodo con Sam, en lo que estaba haciendo Aragorn, en lo que estaba atravesando justamente Gandalf, todo de alguna manera lo que hacían los otros hobbits, todo de alguna manera nos lo iban contando de diferente manera, pero muy bien llevado, y de alguna manera cada una de las subtramas se concatenan y tienen un cierre, desde mi punto de vista, magistral. O sea, Peter Jackson supo llevar muy bien a la pantalla grande los libros de Tolkien, supo justamente en la parte recrear los orcos, recrear justamente a los monstruos de gran tamaño, esas locaciones en Nueva Zelanda que son maravillosas y que van muy ad hoc con lo que necesitaba en ese momento para recrear o para ayudarnos a imaginar esa parte. Digo, ¿quién en esos detrás de cámaras no vio justamente esos modelos de las fortalezas, cómo se veían impresionantes a escala, ¿no? Y justamente todo ese conjunto de efectos especiales, la música, las actuaciones, me parece, digo, yo sé que a lo mejor ninguna era tal vez como para que se llevaran el Oscar, tal vez en estricto sentido, pero lo hacen todos muy bien. Me parece que lo que hace Elijah Wood, lo que hace Viggo Mortensen, Orlando Bloom, que era
la fantasía de muchas jovencitas de aquel entonces y a lo mejor uno que otro jovencillo por ahí. Todo, o sea, la parte de humor justo, o sea, todo, o sea, el transmitir esa parte del drama, o sea, y son películas muy largas, pero creo que son, en general como saga, pero son de esas películas que a pesar de la duración no sientes que sea pesada, o sea, no estás viendo así como cuánto tiempo va de la película, no vas viendo justamente de ya quiero que se acabe, o sea, realmente te mantenía atento en todo momento, ¿no? Y a mí particularmente me trae así el recuerdo de cuando la fui a ver al cine, porque aparte en aquel entonces todavía no teníamos como ahora las aplicaciones de los cines para agarrar y reservar y tampoco estaban todavía tan en boga las salas VIP que hoy tenemos. O sea, en aquel entonces era lanzarse a buscar literal a ver dónde encontrabas boletos y dónde encontrabas asientos. Y yo recuerdo que fui con un muy buen amigo, saludos al buen Franco, donde quiera que esté, que fuimos como a 3 o 4 cines diferentes antes de encontrar uno en donde tuvieran lugares, ¿no? Para poder ver la película, y terminamos en un cine ahí por esta célebre colonia, no sé si ustedes la conozcan, ahí por el metro, ¿cómo se llama? Uno antes de Ciudad Azteca, Center Plaza, que todavía eran multicinemas. Entonces, imagínense, no nada más digo, tal vez no era el lugar idóneo para ver esa película, pero pues en ese momento era lo que había y el chiste era verla en el cine, ¿no? Ya después Plaza Aragón, ¿no? Una Center Plaza, la que estaba antes. Pero bueno, finalmente la verdad es que sí es una película que después de verla en el cine tienes ganas o te quedaban ganas ya quiero que se estrene la versión en DVD para verla y la extendida, y luego ya cuando se remasteriza el Blu-ray y la alta definición, o sea, es de esas películas que se puede maratonear y como saga que se puede maratonear perfectamente, tipo Navidad, tipo Año Nuevo, no sé, en ese tipo de fechas que es como que se puede aprovechar más. Digo, yo creo que en total, ¿qué será? Rubén, tú tenías más o menos el tiempo de lo que dura las versiones extendidas juntas, más o menos, el aprox. 12 horas. Exacto, ahí alcanza perfecto para crudear después de la fiesta, ahí te avientas, empiezas en el desayuno, acabas antes de la medianoche, ¿no? No, pero en general yo creo que sí, e incluso te diría que es de esas películas, y como saga El Señor de los Anillos, que a mucha gente la motivaron a leer la obra de Tolkien, o sea, que no se quedaron nada más con la película, ¿no? Que realmente te incentivaba a decir, ¿sabes qué? Quiero leer los libros, quiero comparar qué tanta diferencia hay entre la historia de cómo la cuentan en el cine y cómo está en los libros, gente que se interesó incluso en buscar el Hobbit y que después, años más tarde, saldría decepcionada de cuando se llevó el Hobbit al cine. Entonces, todo ese fenómeno que creó El Señor de los Anillos, en esa afortunada competencia para nosotros como espectadores con Harry Potter, creo que fue algo muy sano, muy bueno, y que justamente, o sea, si no te gustaba a lo mejor el contexto de Harry Potter, tuviste en esa misma época El Señor de los Anillos, y eso creo que era también algo muy valioso en ese momento, ¿no? Ahora sí que les cedo los micrófonos a ustedes a ver qué opinan. Mira, y rápido, porque soy el único estúpido que no he visto el Señor de los Anillos, y yo entiendo que, como dijo Rubs, ¿no? El Señor de los Anillos es como una de las joyas de la corona de la ñoñería, porque, digo, yo no las he visto, pero entiendo y sé, digo, no vivo en una cueva, que, por ejemplo, la mitología de Tolkien es así enorme, estúpida. O sea, el güey inventó idiomas, el cabrón inventó un mundo, pero sí un mundo, no chingaderas, un mundo aparte en el que vivimos, ¿no? Y se me hace muy cabrón, ahorita que decía Shark, que yo no he escuchado jamás en la vida a ningún ñoño decir, bueno, de los que conozco, a lo mejor no conozco tantos ñoños ni tan hardcore, que diga, güey, esta adaptación de Peter Jackson no le hace honor a la obra de Tolkien. No he escuchado a nadie y eso se me hace muy cabrón. Aún con sus diferencias, porque las tiene y muy grandes, pero creo que con esa película aprendí a diferenciar las piezas, ¿no? O sea, una cosa es el material original y otra cosa es la adaptación,
y como adaptaciones son increíbles. Y, o sea, ahorita que decía Shark lo del maratoneo, la verdad es que hubo un tiempo, o sea, la vi en el cine y después nos daba a un grupo de amigos y a mí por estarlas viendo en maratones en extendido. Incluso hacíamos hubo un par de drinking games al respecto, ¿no? Que fueron muy mala idea, pero eran, o sea, neta, eran 12 horas de estar en casa de un compa y yo creo que su mamá nos odiaba o nos amaba mucho porque nunca nos corrió, pero sí era de domingo 8 de la mañana, ahí estábamos en casa de este güey viendo las películas, ¿no? O sea, nos pegamos una pizza pero justo las puedes ver y ver y ver. Y creo que El Retorno del Rey es una de las, hace el compendio más chévere de los personajes, les da cierre a todos, lo hace bien todo. O sea, sí, concuerdo perfectamente con esta elección de Shark. Miren, yo siendo completamente sincero, Lord of the Rings nunca fue como mi tipo de ñoñería, porque sí es como el OG de la ñoñería. Antes de que los nerds se les conociera como nerds, era lo que les emocionaba y los que se leía, y son libros que tienen 70 años de existir, y para cuando se hicieron eran 50, y pues creo que gente que todavía incluso mucho antes de nuestra generación ha de haber sido volando en la cabeza el poder haber visto algo que ellos pudieron haber leído en sus infancias en una pantalla grande y adaptado de esa manera. Y como Rubén bien dice, siempre ha habido como una pelea en cuanto a materiales adaptados de un libro y llevados a la pantalla grande, pero no, por más o por menos que me guste la saga, no puedo negar la importancia que tiene en la historia del cine, no solo como por toda la conversación que generó a su alrededor, sino pues todo lo que revolucionó. O sea, no tengo yo memoria de que en esa época existieran películas con ese scope, con esa visión, y que pudieran manejar tantas cosas de manera tan efectiva, ¿no? Son textos densos en cuanto a su mitología, como bien mencionan, y pues llevar todo eso de manera tan cohesiva, y en espacios de tiempo tan largos, es un pedo, y Peter Jackson lo hizo como pocas personas. ¿Qué decías? Y todo el proyecto, o sea, todo el proyecto que se fue grabado simultáneo, las 3 películas, y fueron lanzadas con su respectivo año de diferencia, y todo eso creo que también hizo un cambio, ¿no? O sea, usualmente las secuelas hacían la primera, luego se hace la segunda y luego se hace la tercera. Que dijo, no, vamos a agarrar todo y la reestructurar, porque vaya, también había que reestructurar los libros, en el que, bueno, esto lo voy a juntar con esto que pasa, aunque en el libro pasa hasta en distintos libros. Bueno, aquí lo voy a juntar porque narrativamente, visualmente funciona mejor. O sea, desde todo esa preproducción fue hasta cierto punto novedoso. Completamente. Sí, Perdón, Shark. Yo creo que también aquí es en el contexto que hablábamos de la ñoñería y del fenómeno de los nerds y demás. Yo creo que también era un tema de saber llevar a la pantalla. Otro de los méritos de Peter Jackson, yo desde mi punto de vista, es que supo llevar a la pantalla grande el fenómeno del rol, digamos. O sea, el contexto del rol no se había llevado de esa manera. Y justamente, o sea, yo recuerdo haber escuchado a varias personas ya con una diferencia generacional importante respecto a la nuestra en aquel entonces, que decían, es que eso me recuerda a los videojuegos que tú estás ahí enajenado en la tele. O sea, y en parte pudiera tener razón, ¿no? Finalmente o sea, a lo mejor mucha gente estaba familiarizada, y desafortunadamente no con el género literario, ¿no? Que ya ese existía desde mucho antes, pero muchos estaban, a lo mejor de nuestras generaciones, o de nuestra generación, estaban mucho más involucrados con videojuegos tipo Final Fantasy, con videojuegos tipo Dragon Quest, con Legend of Zelda, no sé, son los que se me vienen a la mente ahorita, hay muchísimos más,
Pero es, o sea, justamente esa diferencia generacional creo que sí trasciende incluso ese punto de que gente que tal vez nunca había agarrado un videojuego de rol o nunca había leído un libro en ese sentido, en ese contexto de la ficción, vio las películas, le gustaron las películas y vuelve a lo mismo. O sea, yo sí conozco mucha gente que derivado de eso comenzó a tener el hábito, no solo la curiosidad de leer la obra de Tolkien, sino incluso el hábito de la lectura en general. Y eso creo que también es un mérito que va más, donde el cine va más allá de lo que te transmite como película, vamos. Es correcto, yo creo que fue un fenómeno de lectura y bien importante, lo mismo que en su momento logró Harry Potter, claro. Se hizo acá y vaya, bueno, yo sí soy ñoño de esos ñoños, sí. Aunque yo no los leí pues por generaciones y demás. Yo recuerdo que yo leí El Hobbit con 10 años y en la secundaria me aventé ya El Señor de los Anillos y en la prepa me rifé el Silmarillion. Fueron cosas muy 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 distintas, así como que lo hice bien porque la complejidad va subiendo. Entonces yo ya traía como también, yo quería verlo. Cuando me enteré que se estaba haciendo fue, o sea, de entrada fue, no lo van a hacer, porque yo era un Grinch de esos insoportables y dije, no lo van a hacer y esto, no, me callaron el hocico. Y la neta es que gratísima sorpresa desde la comunidad. Y no, yo cuando ya fui a ver el Retorno del Rey, yo ya iba así con pañales y cualquier cosa, dije, voy a mojar mis pantaloncillos, entonces mejor me voy prevenido, y la verdad lo hizo, ¿no? Sí, bueno, no literalmente, pero no mientes. pero tal vez poquito cuando se hincan ante los hobbits. Sí, tiene escenas de todo tipo la película, o sea, tiene escenas de acción súper bien logradas, tiene escenas que te llegan literal al corazón y que te hacen sentir esa emoción, ese drama, ese sentimiento de alegría, y ya al final, cuando todo de alguna manera convergen en esa escena, como dices tú, cuando se hincan ante los hobbits y pues les dan las gracias de alguna manera, y esa manera de despedir a todos los seres mágicos de alguna manera que tiene la película, no lo comento tal cual, aunque ya no es spoiler, para Yacer sí, qué lástima, pero pues ni modo, ¿no? Que es que tiene escenas, ¿no? Cuando cabalgan a Osgiliath los caballeros de Gondor, con la canción de Pippin de fondo. Aparte la canción es triste y tú lo sabes y sabes que ahí va y igual no voy a spoilerear, pero incluso hay análisis muy fuertes tanto de la obra de Tolkien como de la película, en la que se toman como clases de cinematografía, o sea, van hacia un lado. Y cuando llegan los Rohirrim de Rohan a apoyar la batalla de los planos del Pelennor, vienen del otro lado. Entonces estos iban a la derrota, estos van a la victoria. El speech, la arenga se me fue, del rey de Rohan, también es brutal. Se te pone la piel chinita y dices, ya, ¿a quién le pego? Ahora, ¿a quién le pego? Pónganme un orco, pónganmelo. Es justamente lo que yo iba a aterrizar. Habla la perspectiva de un hombre que no leyó los libros, no soy tan culto, ¿no? como aquí mis compañeros, pero sí puedo aterrizar esa perspectiva de, si bien la literatura, los libros tienen un poder imaginativo mucho más cabrón, ¿no? Se puede transportar a otros mundos muy cabrones. Sí, yo creo que, y me puedo imaginar que los textos fueron muy buenos, porque en sí las películas fueron muy buenas. Te aterrizaban, te daban esa visión de ese mundo aterrizado en la imaginación, ¿no? Con todos los efectos, con la trama del anillo, por qué el anillo, qué es lo que te hace el anillo, cómo es que te transforma el anillo, todo lo que atrae el anillo, todo lo que tienes que luchar. Entonces también te meten un pedo psicológico para luchar contra tus demonios, para ver tu resistencia contra tus deseos, contra tus ambiciones. Entonces, en sí,
la trama y el porqué de esta trilogía, ¿no? Y sobre todo esta película que le gusta al Shark, El Retorno del Rey, creo que sí te pone en ese mundo y para los años, que eso yo me acuerdo que estaba en la prepa, o estábamos en la prepa, si no estoy errado, fue algo súper novedoso para nosotros, ¿no? En esa época. Tal vez las nuevas generaciones, cuando digo nuevas generaciones, me doy un paso en mi juventud, no lo verán con la misma magnitud que lo vimos nosotros, ¿no? Entonces, en el momento, las 3 películas fueron un caso y muy bien elaboradas. Sí, totalmente. Y además, fíjate, yo creo que estas de esas películas, digo, ya para ir cerrando este punto y para continuar, porque si no nos vamos a alargar aún más, yo creo que es de esas películas atemporales, ¿no? La verdad es que se hizo en los 2000s, a principios de los 2000s, y hoy si la pusieran en el cine, yo no creo que haya envejecido mal de ninguna manera, por lo bien lograda y en cualquier tema. Digo, yo no soy experto en cinematografía, aquí creo que hay varios que no me dejarán mentir en este sentido, que son mucho más doctos en la materia, pero creo que es una película que si la hubieran estrenado hace unos 5 años o este año, igualmente sería un trancazo en muchos aspectos. Definitivamente envejeció súper dignamente. Bueno, ha envejecido muy dignamente, y creo que mucho de eso tiene que ver con los efectos prácticos. O sea, sí, desde luego hay CGI, pero vaya, muchos orcos tenían su traje de orco. O sea, el vato, la armadura, sus espadas, el vestuario. Fue una producción así estratosférica que, por ejemplo, alguna vez con otros compas hice la comparativa contra 300, que en su momento también fue bastante épica, si lo podemos equiparar. Y 300 con el tiempo ha hecho, o sea, sí se nota mucho la parte técnica, como un... o sea, sí, pero... y con El Señor de los Anillos, no. Creo que mucho tiene que ver con el realmente utilizar algo físico y no solo hablarle a la pantalla verde. Está cabrón. Es que ese Señor de los Anillos sí es ñoñería hardcore. Sí, podremos hacer todo es de los güeyes que juegan Calabozos y Dragones y le hacen... yo soy de esos, yo soy de esos. Es una broma. Y sí le hacemos así. Épica segunda decisión de nuestra lista, diría yo. Ajá. Si les parece bien, nos movemos a la tercera, que sí me gustaría decirles fun fact, porque hicimos una lista de nuestros top 10 cada quien. Y les debo de decir que esta película es la que más apareció en todas las listas. Aparece en 3 de 5 listas y pues es una elección de José Emilio Sánchez. Y ahora sí vamos a volvernos totalmente ñoños y tetos, porque viene a mención uno de los personajes, yo creo que más conocidos en cómic y que crecimos con él. En lo particular, ustedes lo saben, los amigos que nos están viendo, si han seguido todos o la mayoría de los episodios de Zona Fantasma, saben que me gusta mucho el personaje de Batman, y no podía faltar en este top 10 esta mención. En lo particular, las 3, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, me gusta mucho. Si de las 3 tuviera que elegir una para este top 10, yo elegí The Dark Knight, El Caballero de la Noche, que si bien como empecé la mención, el personaje principal, o se pretende que el personaje principal sea Batman, Bruce Wayne, nos transporta a que también la contraparte fue The Joker con Heath Ledger. No sé si arrebató el protagonismo, pero estuvo a la altura. Creo que una de las mejores películas de superhéroes, y justamente antes
de que las películas de superhéroes fueran netamente comerciales, porque bien sabemos que una película se hace ¿para qué? Para generar dinero, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de la audiencia, a través del público. Pero creo que esa trilogía, y sobre todo la segunda de The Dark Knight, no nada más habla de el personaje como nada más ciencia ficción, a través del personaje de Batman y el multimillonario Bruce Wayne, nos arrancan esa visión que tenemos del Batman del cómic y nos posicionan en un personaje que cuestiona no nada más el bien y el mal, cuestiona la economía, cuestiona la política, cuestiona la moralidad, cuestiona quién verdaderamente es el bueno, quién verdaderamente es el malo. Todo eso conviviendo en una película, que el personaje es sacado de la ciencia ficción, creo que es el gran valor que tiene esta película, protagonizada por Christian Bale. Esta película en particular, grabada en el año 2008, por eso me gusta tanto, porque no es solamente una película que se basa en un cómic, sino que es esas películas que te ponen a pensar. Claramente no es spoiler, porque ya tiene varios años. Si al día de hoy te gusta el cine, te gustan los cómics y no has visto El Caballero de la Noche, desde aquí un chinga a tu madre, porque la tienes que ver, ¿no? Entonces, regresando al punto de esas películas que te atrapan y que te ponen a pensar, creo que ya se puede catalogar en otro tipo de película, ¿no? Y creo, y ya lo estaré compartiendo sus opiniones, hay películas de superhéroes muy buenas, tanto de DC Comics como de Marvel, ¿no? Cada uno tendremos nuestro personaje favorito, nuestro superhéroe favorito, cada uno llegando a Halloween sacamos el superhéroe frustrado que llevamos dentro y nos podemos tratar, pero creo que estas tres películas van más allá del simple cómic, van más allá de lo que tú lees en historietas y se cae en el papel. Cuando una película te hace cuestionar el entorno en el que vives y para lo que estás tú destinado, como los personajes que lo hacen ver, que lo comparten, creo que merece un lugarcito aparte entre las películas de los cómics. Y si hablamos que después de muerto Heath Ledger le dan el Oscar póstumo por esta película, creo que también es algo más de lo que tiene que hablar el Caballero de la Noche, como independientemente de que para mí es mi película favorita dentro de su propio top 10 de las películas de superhéroes. No sé ustedes cómo ven esta película. Permíteme hablar a mí, Sánchez. Si yo no escogí The Dark Knight para mi top, no fue porque no ame esta película, la amo y la amo muy cabrón. Es porque sabía que varios aquí posiblemente la fueran a escuchar y quizás hablaran de ella con más elocuencia que yo, pero concuerdo completamente. O sea, yo recuerdo también haber salido de la sala el día del estreno de Dark Knight frío, ¿no? Así como no recuerdo yo antes haber visto una película de superhéroes que se sintiera así, que tuviera esos valores de producción, que tuviera esas actuaciones, sobre todo las actuaciones. Y para bien o para mal, la trilogía de Nolan también fue una revolución en el cine de cómics. Trajo de un poco de la tumba a Batman, porque antes de Nolan, el Batman que muchos se habían quedado era el Batman de Joel Schumacher, ¿no? Que ya era prácticamente la versión de Adam West, pero un poquito más moderna, en lo cual era todo pedorrísimo y podías ¿cómo se llama? Escuchar las narices de payaso sonar cuando salían los personajes. Entonces, el traer un personaje que pertenece a los cómics al mundo real, que se sintiera real, que
de una manera en la cual Batman podría existir en el mundo, es un acontecimiento cabrón, y es un hito en la historia del cine. Y te digo, a mí también The Dark Knight me parece una película maravillosa, también le tengo muchísimo cariño. Fue el primer Blu-ray que me compré, y me lo compré antes de tener un reproductor de Blu-ray, porque dije, cuando vuelva a ver esta película la quiero ver en el mejor formato posible, ¿no? Y también concuerdo que de la trilogía yo creo que es la mejor lograda, la que tiene como todavía, y sin hacer menos a las demás, ¿no? O sea, creo que si pudiéramos comparar con películas de las que hemos hablado, como por ejemplo en escala a El Señor de los Anillos, es como su propia cápsula, ¿no? O sea, no sé, o sea, esa trilogía también la tengo muy cerca del corazón, y también me emociona muchísimo que estemos hablando de ella. Si me lo permiten, un comentario muy rápido. La verdad es que creo que el buen Pepe describió con muchísima elocuencia y de manera muy puntual, creo que el sentimiento que transmite o lo que genera El Caballero de la Noche para varios de los presentes, y lo acaba de confirmar Rorro con su comentario. Pero yo sí quisiera decir una cosa. O sea, creo que y al igual que como lo comentó, creo que también yo fui de los que no la puse porque sabía que alguien más la iba a elegir, y creo que conociendo al buen Pepe, digo, tal vez no de tanto tiempo como Yacer o el buen Rorro, pero sabía que él iba o tenía unas palabras mucho más precisas para describir justamente el sentimiento por Batman. Entonces creo que fue la elección idónea que él fuera el que la presentara, ¿no? Por esa parte. Ahora, a título personal, yo la verdad, y me he peleado con Rubén varias ocasiones, o hemos debatido respecto a lo que yo pienso respecto a Christian Bale como Batman, ¿no? Para mí Christian Bale es un muy buen Bruce Wayne, pero se queda corto como Batman. También esas eran de las cuestiones. Yo era de los escépticos antes de que se estrenara. Decía, yo pensaba en aquel entonces de que en qué cabeza cabía poner a Heath Ledger como Joker, ¿no? En la realidad es que me dio un gusto tremendo, como bien decía, el haber salido de la sala del cine, y a mí me tocó tener la oportunidad de verla en IMAX. Una maravilla de tomas, una maravilla en cuanto a justamente esos valores de producción, pero creo que ahí fue de manera muy grata, que bueno que me cayó la boca Heath Ledger, y seguramente a muchos más que no teníamos, o sea, la expectativa alta, pero para nada respecto a él, ¿no? O sea, todavía seguíamos como muy clavados en el contexto de Joker a Jack Nicholson. Joker debieron buscar a alguien diferente, y la verdad es que la forma en la que lo retrata, la forma en la que lo hace es impresionante. La visión que le dan a Joker fue magistral en esa película. Pero sí creo que hablando como trilogía, ahí voy a diferir un poquito de Rodrigo, en el sentido de que no creo que la trilogía esté tan completa. Me parece que la primera es un preámbulo que se queda corto. La segunda, o sea, El Caballero de la Noche, es brutal, es impresionante, y es quizá de las mejores películas que se ha hecho, no solo de Batman, sino de superhéroes en general. Y la tercera, la verdad es que, entendiendo que probablemente la concepción original tenía a Joker y a Heath Ledger, y obviamente su desafortunado deceso tuvo que cambiar muchas cosas, me parece que no termina por cuajar, o no termina por cerrar de la mejor manera el círculo, ¿no? El hecho de, o sea, el utilizar el personaje de Bane creo que siempre es muy delicado y muy peligroso en cuanto al cine, y más hablando de live action, ¿no? Si al día de hoy no se han animado, incluso DC, que hace muy buenas películas en ese contexto, en sus versiones animadas, no se ha animado a hacer Nightfall, o sea, La Caída del Murciélago. Creo que también ahí era un riesgo, digo, ese recrear ese momento en la tercera, porque bueno, no es el punto, ¿no? Pero bueno, regresando al Caballero de la Noche, yo creo que sí es la mejor manera de, o sea, obviamente se la lleva a Heath Ledger y Joker,
pero no desentona para nada el hecho de que te empiecen a meter a dos caras, que la forma en la que van contando toda la película. O sea, insisto, o sea, yo creo que sí, coincido con Rodrigo esa parte de querer comprar la versión física, de quererla tener en tu casa, verla en el mejor formato posible. Creo que era algo que también, al menos a mí también me pasó, y sí le tengo un afecto muy especial al Caballero de la Noche, pero insisto, creo que el de los panelistas que estamos aquí, creo que el que mejor la pudo haber descrito, y como así fue, era Pepe, sin duda. Desde luego una gran reseña de Pepe, la neta, sí me gustó mucho. y me voy a poner un poco ñoño y técnico aquí. Bueno, el Caballero de la Noche me gusta mucho porque el personaje, el protagonista, de hecho, a nivel narrativa visual, con las tomas, yo honestamente creo que no es Batman, es el Joker. O sea, tú ves al Joker, siempre te lo presentan, y chéquenlo, o sea, siempre te lo presentan en una toma contrapicada, ligeramente si quieres, pero contrapicada. O sea, le dan poder, lo ponen como alguien respetable, como alguien poderoso. Los tonos de humor son siempre este humor negro, este humor ácido, y siempre está con mayor carga visual. Incluso cuando interactúa con Batman, siempre tiene una mayor carga visual. Es un ser más poderoso, incluso cuando, espero que esto no sea spoiler para nadie, pero cuando al final de la película queda colgado, en realidad, si se acuerdan, la perspectiva del Joker está, más bien la perspectiva como lo muestran es como, él está al derecho, aunque en la escena esté de cabeza, ¿no? O sea, él está al derecho, él sigue con el poder. Y de hecho, la neta es que el análisis es que en este tema, ¿no? De los dos ferries y este show que era como la broma del Joker, que en teoría no le sale, sí le sale. O sea, te muestra la pusilanimidad disfrazado de valores, te muestra a los hombres civilizados ya dudosos pero cobardes. O sea, quieren destruirlo pero no se animan. Entonces no es una cuestión de valores, es una cuestión de cobardía. Al final del día, él gana. Sí, es brutal. Algo que no mencioné cuando comenté y que tú dijiste perfectamente es que realmente el protagonista de Dark Knight es The Joker, y más allá de, como tú dices, del aspecto técnico de cómo es presentado, es en cómo se presenta en la trama, ¿no? Es el único personaje en todas las historias de Batman que puso a Batman contra las cuerdas, no físicamente como Bane al romperle la columna, sino psicológicamente, completamente derrotado, y todo lo que Batman durante este espacio de tiempo estuvo buscando, el Joker lo destroza. Todo lo que la policía, todo lo que Batman habían luchado, lo avienta, y ellos tienen que hacer el sacrificio de decir, Batman es el villano de esta película para poder controlar todo ese caos que esta figura inamovible logró hacer en la película. Y mira, yo creo que también tiene mucho que ver, o sea, el hecho de utilizar al personaje de Joker, y más allá de la actuación que ya hemos platicado, irrepetible, de Heath Ledger. Yo creo que, sin temor a equivocarme, Joker es el mejor villano de los cómics, y no nada más de DC. O sea, está en el rango que quieras. Yo creo que es Marvel, DC, donde lo pongas, o sea, donde lo pusieras. El Joker es el mejor villano, o el villano mejor pensado de la historia de los cómics, y además tiene una versatilidad que encaja perfectamente de la manera en la que lo quieras utilizar. Y me parece que Nolan, en esta concepción que hace del Caballero de la Noche, como bien decía Rubén, yo creo que le termina por comer. No sé si la concepción era pensada de que fuera el personaje principal, pero al final la actuación de Heath Ledger le termina comiendo el mandado a todos los demás. Yo creo que al final era o sea, el villano sí es muy importante en este tipo de películas, pero cuando el actor lo hace de esa manera, todavía se come a todos los demás sin temor a equivocarnos, pero por mucho.
¿Sabes qué creo yo? Lo que pasa es que ambos personajes, Batman y Joker, son unos tipos zafados. O sea, los dos están locos a su manera, ¿no? Batman tiene su locura, como yo lo percibo, es una locura interna, oscura, hacia él, para que él dentro de sí mismo luche con sus propios demonios. Y el Joker es esa locura, pero hacia afuera. Por eso es más vistosa, por eso llama más la atención, incluso hasta los colores, ¿no? Entonces, creo que es como el yin y el yang, ¿no? El negativo y el positivo. Para que exista Batman, tiene que existir Joker, y para que exista Joker, tiene que existir Batman, ¿no? No es un cuerdo contra un loco, ¿no? O un moralista contra un amoral, ¿no? Si se le puede llamar así. Son dos locos que en su propia perspectiva combaten hacia con el otro esa locura, y entonces justamente como lo mencionaba Ruth, creo que el mejor villano a nivel mundo ñoño, el Joker, pero Batman no es el Joker, y sin Joker me atrevo a decir tampoco existiría Batman, ¿no? Entonces esa dualidad a mí me gusta mucho, y creo que esta película te hace ver que esas locuras te las pueden transmitir a nivel, entre comillas, real, ¿no? Tú ves, justamente lo mencionaba Rorro, ahí pudimos ver un Batman real, no fantasioso, pero también vimos un psicópata que le puede enterrar un lápiz a una persona, porque sucede, incluso hasta hemos visto cosas más sangrientas, ¿no? Pero entonces ya cuando aterrizas en la realidad, esas mentes locas luchando entre sí, creo que es el punto primordial de esta película. Sin duda, sin duda. Sí, pues es que The Dark Knight sí fue algo muy, muy grande de los últimos 20 años. No me acuerdo quién lo decía, creo que era Hitchcock, decía que una película es tan buena como bueno es su villano. Y pues puta madre, The Dark Knight, yo creo que Heath Ledger yo fácil lo pondría en los 10 villanos más cabrones de la historia del cine, fácil, sin lugar a dudas. Entonces, de ahí decía Rorro, por ejemplo, que Nolan revivió a Batman, bien cabrón. Nolan revivió a Batman y le dio como vida para unos 10, 15 años, pero yo creo que Heath Ledger revivió a Joker, más allá de las series animadas con Mark Hamill, que creo que es algo más de nicho. Heath Ledger le dio a vida al Joker para 40, 50 años. Ahorita, y la película de Joaquin Phoenix, que se sale del mundo de los superhéroes, pues creo que es como la prueba, ¿no? De que un poco sí, Heath Ledger es The Dark Knight. Yo en lo particular, opinión no muy popular, mi favorita de Nolan es Batman Begins, que me gusta mucho como ese pedo de Ra's al Ghul y todo el entrenamiento y la orden de esa madre, pero bueno, es una opinión muy, muy personal. Sí creo que The Dark Knight es lo más grande que ha dado fácil el cine basado en superhéroes, sin pedos. No sé si alguien quiere comentar algo más de Dark Knight. No, yo creo que le seguimos avanzando, ¿no? Nos movemos a la cuarta película que me toca a mí presentar, y pues yo les voy a, creo que es la película más joven, digamos, del top 10, quizá la menos popular también, la que yo no diría que no tiene como todavía ese mote. Hasta ahorita las que han dicho ya son películas de culto, y yo puedo decir que son clásicas fácilmente. Esta película es un poquito más nueva y se mueve en el terreno pues de la ciencia ficción y las películas de extraterrestres. Me refiero a Arrival, que fue mi primera elección, una película de Denis Villeneuve, el director canadiense, que para el que no la ha visto, pues su argumento es muy sencillo. Un día aparecen pues una serie de artefactos alienígenas en distintos puntos del mundo, y pues ya saben, gobiernos lo primero que quieren hacer pues es comunicarse con ellos para saber si nos van a atacar, si nos vienen a pues a qué chingados vienen estos güeyes, ¿no? Entonces, de ahí viene creo que el primer punto argumental que a mí me gusta un chingo, que es ellos lo que buscan, y el argumento se va a mover mucho en el personaje de Amy Adams, que es como una experta en lenguaje y en idiomas. La contratan para entrar a la nave y para tratar de comunicarse con estos seres que pues no sabemos qué pitos, ¿no? Entonces,
Hay 3 cosas que me gustan un chingo de esta película. La primera es que creo que de los últimos 20 años yo creo que es una de las muy pocas películas que de verdad es ciencia ficción pura y dura, porque creo que si algo tiene el cine, sobre todo el cine hollywoodense y norteamericano, es que confunden mucho la ciencia ficción con la fantasía. O sea, piensan que porque ponen un extraterrestre eso ya es ciencia ficción. Claro que no, la ciencia ficción pues tiene este punto de que pues, tiene que ser de alguna forma respaldado por una hipótesis o por un hecho científico. Y creo que eso le da como esa onda de, sí, esto no es un escenario real, pero pudiera pasar. Y para mí, pues eso es lo hermoso de la ciencia ficción, que es algo que de verdad tenemos ahí, es algo que un día igual podemos vivir, ¿no? Y creo que la abordan desde el punto de la comunicación y pues no hay nada más, pues sí, nada más mundano y nada más diario que la comunicación. Entonces eso me parece muy pinche increíble. La segunda, pues es que yo soy comunicólogo, egresado, y todas esas malditas teorías de Shannon y todos sus pinches diagramas que me mostraban en la carrera, pues yo decía, ¿esto para qué chingas me va a servir en mi vida? Cuando vi Arrival fue así de, no mames, todo tenía sentido, o sea, no pasé 4 años y medio de mi carrera a lo pendejo, ¿no? Entonces creo que como comunicólogo sí dije, ay, no mames, qué puto hermoso, porque pues, tienes al personaje de Amy Adams como tratando de comunicarse con estos seres desde lo más básico, ¿no? Desde saber si ellos conocen los verbos, si conocen las preguntas, si conocen los sustantivos, si se entienden a ellos mismos como personas o como cosas plurales o singulares. Entonces, toda esa parte de cómo se comunican me parece muy, muy chingón. Y otra cosa que me gusta mucho de esta película, y creo que como la buena ciencia ficción, es que al final también se trata como de los sentimientos humanos. Me recuerda mucho esta película, no sé si la han visto, de Contacto, de Robert Zemeckis, con Jodie Foster. Me recuerda mucho a eso porque es un sci-fi, pero como muy, muy sentimental, muy... pues sí, como que agarra mucho los sentimientos humanos y al final de todo se basa en eso, ¿no? En qué pedo, ¿no? Ahí con el personaje de Amy Adams hay un twist al final muy chingón que no voy a decir qué es, que tiene que ver con viajes en el tiempo, pero también tiene que ver con su estado anímico durante toda la película. Entonces, puta, Denis Villeneuve, además visualmente hace un chingo con muy poco, porque la película se ve que no tuvo un gran presupuesto, no son escenas así espectaculares de los ovnis y los extraterrestres, no, todo es como muy sutil y muy escondido, pero se siente épico, o sea, se siente simple, pero a la vez se siente muy épico. Entonces, pues como amante de la ciencia ficción, que creo que la ciencia ficción no lo ha hecho tan bien en el cine, yo creo que la ciencia ficción en literatura es poca madre y es increíble, creo que en cine todavía falta mucho por hacer, y pues sí creo que Arrival es ciencia ficción pura y dura, y por eso I love it. No sé qué piensen, amigos. No sé si la han visto para empezar. Sí, por supuesto. Y si me permiten comentar, yo también considero Arrival como un titán de ciencia ficción. Como tú bien dices, el corazón de la ciencia ficción es hacer esa hipótesis basada en la ciencia y cómo se ancla a nuestra condición humana, ¿no? Y al final de cuentas, con todo eso, hacer una crítica sobre nosotros mismos. Y Arrival es, como tú dices, precisamente eso, es una crítica a nuestra capacidad de comunicarnos entre nosotros y a los que nosotros consideramos alienígenas, que no necesariamente estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de cosas que no conocemos. Y el corazón de esa película es los círculos como lenguaje, el tiempo como un círculo, la vida como un ciclo, ¿no? Y a mí también es una película que me conmovió muchísimo, es una película que, como tú dices, con muy poco dice muchísimo. Es también una película que yo considero que la mejor manera de haberla visto es en una pantalla grande, porque es una película espectacular, es una película que fue pensada para que esos sentimientos que conlleva te los comunicara de una manera épica, por no encontrar una manera mejor de decirlo. Y la vi 2 días seguidos, la vi un viernes y la vi un sábado por un error, pero me enriqueció mi experiencia, porque una vez sabiendo cómo termina y poder identificar hacia dónde va la película, ya sabiendo la trama, te multiplica la experiencia, ¿no? El giro ese del que tú hablas no es un giro gratuito, es un giro que está envuelto en la trama desde muy temprano,
y es vital porque pues es la película, es la película. Y creo que, como tú bien dices, Denis Villeneuve, junto con, a mi gusto, Alex Garland, creo que son los exponentes ahorita para mí más importantes de la ciencia ficción en el cine, son los que están transformando propiedades que tenían mucho tiempo dormidas o que no se habían hecho al potencial que deberían de hacerse. O sea, estamos hablando que es el mismo cabrón que hizo la secuela de Blade Runner, una de las secuelas más espectaculares que se han hecho en mucho tiempo. Y la principal razón por la cual yo estoy emocionado por ver Dune en unos cuantos meses. Y puta, o sea, qué bueno que haya gente que, como tú dices, no hace ciencia ficción que sea nada más naves y disparos o alienígenas nada más por mostrar alienígenas, sino que te quieren contar algo sobre la naturaleza humana utilizando hipótesis científicas, por así decirlo, ¿no? Yo creo que aquí, creo que o lo que noto también un poco es que de alguna manera la primera película de la que hablamos aquí fue Gravity y ahora Arrival, o sea, sí comparten cierta similitud, ¿no? Entendiendo que son temas completamente, o que pudiera alguien decirnos, son completamente diferentes, pero que están unidos finalmente por el contexto tal vez, ¿no? O de fondo en algunos puntos. Creo que también, y vamos a caer en la parte de las actuaciones, le ayudan mucho. Digo, yo soy muy fan de lo que hace Amy Adams. Creo que Amy Adams puede ser, o es de las actrices más versátiles, ¿no? Porque igual te hace una comedia romántica, que te hace una película de ciencia ficción, que la ponen de Lois Lane, que te hace un thriller impresionante y que te mantiene al filo del suspenso y de y a la expectativa en tu pantalla, que igual te hace una miniserie. O sea, creo que eso también le da mucho o le da un punch adicional a la película, ¿no? Digo, no sin demeritar al resto del elenco, pero creo que el tener a veces una presencia tan fuerte o una actriz con esas características definitivamente le ayuda mucho más allá de la trama de la película. Totalmente de acuerdo, sí, Amy Adams es lo mejor que le pasó a su generación de actrices, es una diosa total. ¿Alguien más quiere decir algo sobre Arrival? Yo solo quisiera decir algo rápido que yo no la he visto. Es la única película del top 10 que no he visto. Sin embargo, güey, ya me convencieron, güey. Ya la quiero ver. Neta, es como, ¿por qué no la vi? O sea, ¿qué he hecho toda mi vida? Altamente recomendada, y digo, si aprecias el valor de la ciencia ficción y lo que busca comunicar, puta, te aseguro que va a ser un manjar. Sobre todo porque neta disfruté muchísimo la secuela de Blade Runner, o sea, la disfruté muchísimo. Entonces, y vaya, también espero con ansias ya Dune, y entonces creo que podría empaparme un poco más en ese lenguaje, el lenguaje del director, y viéndola y aprendiendo un poco de ello. Qué chingón. Pues vamos a movernos porque vamos a terminar con la primera ronda de nuestras elecciones con una película, una elección de mi amigo Rubén, que, por cierto, es pues es la única película europea de nuestra lista. Rubs, todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias, Yasser. Bueno, la primera seleccionada, que fue, pues como mencioné hace rato, bueno, como mencionamos todos, ¿no? Que fue una buena batalla entre películas. Yo me fui y me decanté por las películas que más he visto y que más disfruto ver una y otra vez. Y esta definitivamente la he visto, o sea, no podría decirles cuántas veces. Y se trata de Amélie, o Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain, de el director Jean-Pierre Jeunet. Es su cuarto largometraje. Y bueno, a ver, de entrada empezaré por el cast, ¿no? O sea, vamos a empezar por el cast, que es una elección de actores
con los que Jeunet había trabajado en su mayoría, como sobre todo los personajes secundarios, son actores con los que ya había trabajado, no sé, en la Ciudad de los Niños Perdidos, en Delicatessen, por ejemplo, agregando a Audrey Tautou y Matthew Kassovitz, que, bueno, agregan como este tono fresco juvenil y de cosa bonita. Debo decir que yo esta película no la vi en su estreno, la vi como 1 o 2 años después. La vi cuando estaba en la universidad. Se hizo un festival de cine feminista para el 8 de marzo, de cine con mujeres protagonistas, y ahí pues estaba programada y dije, me voy a meter a verla porque me llama la atención. Y salí, no les voy a mentir, o sea, yo salí pensando que la vida era hermosa, que la vida era bella, que el mundo era lindo, que teníamos, o sea, que los marginales teníamos esperanza, o sea, que todos teníamos una vida y todos teníamos una historia que contar y que valía la pena ser escuchada. La verdad es que a mí me encantó, o sea, desde luego esto está enmarcado entre el guión, entre la fotografía, que es hermosa, y voy a hacer el siguiente punto a contar, que es la música. La música de Jan Tiersen es perfecta para la película, es magistral, vaya, yo ahí conocí al escritor, bueno, al compositor, y me enamoré de Jan Tiersen también. Digo, ustedes sabrán que para mí la búsqueda musical es un punto importante en la vida, y aquí encontré algo impresionante, o sea, fue las tonadas, la música, los tonos, las voces de los instrumentos, que en este caso son acordeones, las tonalidades menores que le dan un poco de tristeza, pero siempre hay como alguna apoyatura que nos da esta esperanza. Entonces todo está compuesto para ser preciso al personaje, o sea, es un retrato auditivo de los personajes. Son personajes que se han dado, si bien no se han dado por vencidos, tampoco se consideran a sí mismos en algún plan de héroes, que se sabe que ellos mismos saben que son personas extrañas, que seguramente han tenido 1001 derrotas, y aún así todos tienen una historia que contar. Desde luego la fotografía se me olvida quién es, creo que es de Bonnel, del Bonnel, algo así se llama este fulanito, del Bonnel, no lo sé pronunciar en francés, pero bueno, este hombre hace muchas perspectivas arquitectónicas, o sea, lo que te da es una referencia del contexto de los personajes. Siempre tienes un fondo arquitectónico que te da una circunstancia en la que el personaje está interactuando. A esto, si le sumas la saturación de colores, la paleta que se maneja, cómo se modifican el tratamiento de color, también envuelve la historia. Y algo importantísimo que yo recuerdo es que uno podría pensar, pues es como una película hasta medio serie B si quieres, ¿no? Porque no tiene un despliegue de producción brutal en apariencia, en un alarde. Sin embargo, tiene alguna serie, algunos pequeños highlights de efectos especiales que también me enseñaron que los efectos especiales son una herramienta, no tienen que ser un protagonista. O sea, ahí comprendí que cuando alguien te dice, es que los efectos están buenos, es como de, ok, eso puede o no significar algo, pero no necesariamente, ¿no? Aquí se utilizan de una manera muy puntual, muy, muy, muy puntual, que apoyan a la historia. Lo importante es la historia. Lo demás es herramienta, vamos a vestir esto bonito. Y la historia tampoco es así que tú digas una cosa épica, es meramente anecdótica. Son pequeñas anécdotas contadas desde el inicio de la película que te presentan a los personajes, hacen un dramatis personae como lo harían los folletos del teatro,
en los que te mencionan qué le gusta a cada personaje, qué es un poco de su motivación. Básicamente te presentan a los personajes con un breve retrato, que es una de las maneras primordiales de una creación de personaje. Digo, yo no estudié tal cual una carrera de comunicación muy formal, más bien es comunicación gráfica. Sin embargo, eran de los principales, de los ejercicios primarios. O sea, no puedes hacer un personaje si no le das un contexto. Y en esta película lo primero que te muestran es a todos los personajes con su contexto. Y ahí también están los detalles que van a ayudar a la historia. Por ejemplo, el tema de el gnomo viajero, que si se te escapó en algún momento el inicio de la película, vas a decir, bueno, pero ¿cómo le hace? Pero ya te lo dijeron, ya te lo cantaron. Al final te dan un cierre de este ciclo, ¿no? Del gnomo, y dices, ah, claro, qué menso, o sea, me lo dijeron al principio, ¿por qué se me olvidó? Y vaya, creo que son de las principales razones por las que la puedo ver y ver y ver, y no me canso ni de escuchar a Jean Tiersen. Y vaya, también el cine de Jean-Pierre Jeunet me parece bello. O sea, creo que la palabra aquí es belleza. O sea, es bello, es esperanzador, es jubiloso, construido con personajes que no lo son. Todos tienen sus defectos, todos tienen sus traumas, todos son humanos. No estamos hablando de personas inmaculadas, todos tienen algo que les podría, como decían, ¿no? Con cola que les pisen. Y vaya, eso me parece que hace que conectes perfectamente con los personajes. Te envuelve la música, te envuelven los colores, te envuelve el manejo de cámaras, te envuelve los planos, cómo te muestran narrativamente a los protagonistas, también alguno que otro leitmotiv que de pronto aparece. Vaya, sí, para mí es una película de esas que uno tiene que ver. Sí, desde luego, si gustan del análisis cinematográfico, creo que vale muchísimo la pena por dos cosas: ser sencillo, ser explícito, pero no ser facilón. O sea, es sencillo porque no tiene las complejidades abigarradoras y abrumadoras como podría ser El Señor de los Anillos, que me encanta. Es sencillo, pero no es fácil. Y pues sí, creo que es eso. O sea, realmente me encanta. Podría decir que amo esta película. Yo de Amélie puedo decir que confieso que la primera vez que la vi era un adolescente lleno de hormonas, que escuchaba Anticristo Superestrella de Marilyn Manson, que pues, de esos adolescentes que nada les gusta, ¿no? Y creo que y en ese entonces como que la odié, como que se me hizo empalagosa, como que se me hizo cuando la pusiste en tu top 10, la volví a ver, la tengo muy muy reciente. Y de verdad es una película muy bonita. Y ahora que soy un viejo y que estoy en paz con la vida, es como ese meme de Marilyn Manson, ¿no? De a los 20 encabronado con la vida y Jesucristo, y a los 40 en paz con Dios. De verdad que es una película bien bien bonita. Es una película hecha, como tú dices, por gente buena para gente buena, cero cínica. No hay ni un grado de cinismo en esa película, y está muy bonito eso también que dices en cuanto al formato, porque sí, es como muy en la onda y en la tradición de, pues, como de algunos cineastas franceses de comedia que hacen como viñetas, pequeñas viñetitas de como tú lo dijiste. Me pareció muy chingón como lo expresaste, como retratos de sus personajes. Son como esas polaroids así para cada personaje. Se me hizo muy bonita y me reconcilié con Amélie gracias a que la elegiste y gracias al podcast. Muy chingón. Y me gustaría solo mencionar que justo esto de las viñetas, la película, al no tener un gran presupuesto, el director empezó a hacer ¿cómo se llaman estos? Se me fue la palabra, cuando vas a hacer una animación y entonces le vas metiendo como qué cuadros quieres que salgan. ¿Alguien tiene la palabra? Se me acaba de escapar. ¿Qué quieres decir? Cuando para una animación, ajá, que vas haciendo como cuadros muy específicos antes de que se haga la animación. Los keyframes. El storyboard. El storyboard, ajá. Hizo un storyboard súper preciso de cómo quería el manejo de cámaras. O sea,
este tipo le metió durísimo a la preproducción para llevarse el menor, o sea, casi no hay escenas cortadas. Porque el tipo no tenía tanto presupuesto para el metraje. O sea, dijo, quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Y eso se hizo. Entonces creo que también el asunto de las viñetas tiene también que ver con la gráfica. La gráfica, cada uno de las tomas icónicas de la película son partes de este storyboard. Yo aquí sí no tengo mucho que decir porque hay 3 películas de la lista que yo no he visto, las 2 tuyas, Rubén, y una de Rorro, entonces no. Entonces, pues no tengo realmente. Vela, Shark, vela con tu chica a un lado y o no sé, o vela una así y una no, o sea, creo que sí vale la pena echarle un oclayo. Yo iba a decir, yo tampoco lo he visto, entonces lo voy a ver con Shark, pero pues como Rubén ya acaba de batear, entonces yo también la voy a ver solo. Yo también la voy a ver solo, pero definitivamente ya traigo un interés que me inspiró Rux con su descripción, entonces, y luego remató Yacer, que es una película bonita para gente bonita, soy gente bonita, la tengo que ver. Bien, sí. Dije gente buena, no bonita, degenerado. Bueno, de todas maneras lo voy a ver. Sí, véanla, creo que es una película, como dijo Yacer, me gustó mucho también eso, sin cinismos. O sea, es honesta, es bien honesta. Y véanla con ese mood, o sea, es un mood de como si están grinchosos, tal vez les ayude. Sí, a mí Amélie, ya tiene rato que vi a Amélie y yo no fui de las personas que la vieron cercano a su estreno. De hecho, yo creo que la habré visto por ahí de 2011 o 2012 y si bien no le tengo el cariño que le tienes tú, Shark, creo que lo que más respeto de esa película es como lo bien lo dijiste tú. Es el que le tiene cariño. Perdón. Como bien dijiste, Rux, lo siento. Como bien mencionaron tanto tú como Jazz, es una película linda, es una película feel good. Creo que es una tendencia muy, muy actual hacer películas como llenas de cinismo o llenas de crítica o películas que quizás te derroten o te causen un conflicto, pero esta es como una antítesis de eso, ¿no? Es una película sobre una chavita que quiere hacer mejor las personas que conoce y los lugares a donde llega, y creo que eso es como algo bien mencionable, algo bien digno de destacar, ¿no? O sea, que no son muchas las películas que quieren hacerte sentir bien por el simple hecho de sentirte bien y que cuando termines con una sonrisa, porque lo que acabas de ver fue lindo, ¿no? Y eso yo creo que a nivel personal es lo que más le puedo congratular a Amélie. Y digo, yo las únicas 2 películas que he visto de Jean-Pierre Jeunet fue Amélie y Micmacs, y personalmente me gusta mucho más Micmacs. Digo, cuestión de gustos, sí. pero es bien particular, ¿no? Es bien particular el cine de Jean-Pierre, y qué bueno que pudiste incluir en esta lista una película como esa. Gracias. Ojalá le den oportunidad Pepe y Shark. Por separado, pero sí. Difícil. Mejor. Sí, y pues ya con esto cerramos la primera ronda de películas. 5 elecciones, 5 caballeros, 5 películas. Y con esto concluye la primera parte de este podcast de aniversario de Zona Fantasma con el top 10 de todos nuestros colaboradores. Pero no se preocupen, que nos vemos en la parte number 2.